y hablamos acerca de la importancia del amor ágape, que es el amor de Dios, es el amor que va más allá, es un amor eterno, es un amor que realmente hace que lo imposible se haga posible, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Quiero seguir con esa línea de pensamiento, por eso venga conmigo al libro de Primera de Corintios 12:21. Primera de Corintios 12:21. Aquí vemos de vuelta al apóstol Pablo hablando a la iglesia de los Corintios diciendo, pues, procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Sí? Un camino más excelente que los dones, que lo que Dios puede hacer a través de tu vida, a través de la palabra profética, a través de la ciencia, a través del servicio, a través de los dones del Espíritu, hacer milagros. Hay un camino más excelente. Está bueno eso, pero hay un camino más excelente. Y ese es el camino que el apóstol Pablo empieza a revelar a la iglesia en los Corintios. Ese camino más excelente es el camino que le habla después en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Es el camino más excelente, el camino del amor. Y ahí le habla y le dice que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Si el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se irrita, no se envanece, no hace nada indebido. Entonces le habla de la excelencia y la preeminencia del amor. Y le revela el apóstol Pablo en esta carta que uno puede hablar en lenguas, pero por más que hable en lenguas, si no tiene amor de nada sirve. Puede dar su vida aún, sí, por los demás, y si no tenés amor de nada sirve. Podés hablar en lengua, y si no tenés amor sos como un címbalo que retiñe. O sea, habla de que podés hacer un montón de cosas, pero si no está el amor como base fundamental a todo lo que vos hacés, no sirve de nada. Ahora, a nosotros nos engañaron y nos dijeron que éramos buena gente. Decirle al que tenés al lado, vos no sos bueno. Miralo serio y decirle, vos no sos bueno. El único bueno es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Pero nos dijeron que somos buena gente. Y nos inculcaron, ¿me entendés? Que somos buena gente. Pero lo único bueno en esto es Dios. Nosotros vinimos de una cultura de egoísmo, de una cultura de traición, de mentiras, de decepciones, de envidias, y donde eso es agua corriente en una vida sin Dios. El egoísmo, la falta de transparencia. Y tenemos que sacar el pensamiento de que somos buenos. Tenemos que erradicar ese pensamiento de nosotros, porque el único bueno es Dios. Tenemos que alejarnos de esos pensamientos porque lo único que hacen es querer justificarnos en que somos buenos, pero lo único bueno es Dios. En lo humano nos cuesta mucho perdonar. ¿A cuántos le cuesta perdonar en lo humano? Le agarra ciertas cosas y algunos que se retuercen para poder dar una decisión de perdonar. Algunos no lo declaran. ¿Sabe lo que hacen? Regalan algo porque no pueden decir perdóname. Fíjense cuánto cuesta, porque en lo natural vos no podés, no te nace. En lo natural el hombre trata de decir yo tengo razón y mantener esa postura, aunque no la tenga, ¿sí? Y trata de mantenerse en una posición. El ego, el orgullo, la soberbia, y son muchas cosas que a veces humanamente juegan en nosotros. En humano, ¿sí? Se manifiestan los celos, los pleitos. Y como nosotros no somos buenos, porque bueno es Dios, la maldad humana, la maldad del cuerpo pecaminoso, carnal, muchas veces es manifestado también en la congregación. Es manifestada, porque uno dice, pero en la iglesia puede pasar, claro, en la iglesia puede pasar, como pasa en la casa, como pasa en el trabajo, como pasa en el colegio, en la facultad. Y si uno no es plenamente liberado y gobernado por el Espíritu Santo, tenemos una tendencia, ¿sí?, a ser manipuladores. Tenemos una tendencia a ser abusivos, a ser rebeldes.
tenemos una tendencia continuamente a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Por eso, la única persona que puede operar es la persona que está apegada a la presencia de Dios. Es la única persona que puede manifestar de la plenitud de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es una persona que continuamente está quebrantada en la presencia de Dios. Diga conmigo, necesito estar quebrantado para manifestar a Dios. Porque cuando vos estás quebrantado es cuando vos reconoces todos los días que necesitas de Dios. Es cuando vos reconoces que no lo podés hacer con tu fuerza. Es cuando vos reconoces que dependés de Él todos los días. Que todos los días necesitas, porque hay una guerra dentro tuyo que te tira a hacer siempre lo malo. ¿Cuántos me van entendiendo? ¿Cuántos tienen esa lucha? Que le tira continuamente la carne a hacer lo malo, ¿sí? A manifestar la vieja naturaleza, el hombre viejo, ¿sí? Usted puede estar equipado con mucho conocimiento teológico, vestirse como un cristiano, pero dentro de vos hay una guerra terrible. Y vos lo que necesitas es tener un corazón quebrantado para poder manifestar el amor ágape de Dios, para manifestar el amor de Dios. Predicar bien no significa que estemos apegados a Dios. Hacer milagros no significa que estemos apegados a Dios. Ni profetizar significa que estemos conectados y apegados a Dios. Lo vimos en la carta de 1 Corintios 13. Podemos hacer un montón de cosas trabajando con los dones, pero eso no significa que estemos, sí, en el amor ágape. Y esto es de lo que Dios nos está hablando en estos tiempos. Nosotros tenemos un gran problema y tenemos un cuerpo que se rebela contra el propósito de Dios. Tenemos una cultura, tenemos costumbres que tenemos que destruir y tenemos una batalla dentro nuestro. Usted por la gente puede hacer de todo, por la gente sanar, restaurar, visitar, ayudarlos, bendecirlo, pero siempre va a haber una tendencia a lo malo, de terminar hablando mal, de terminar teniendo una actitud contraria, de terminar no valorando, ¿sí? De no respetar. Es una tendencia egoísta que el hombre natural, estoy hablando natural, tiene. Por eso, si no hay un corazón continuo, quebrantado en la presencia de Dios, eso vuelve a resurgir. Y tú dices, ¿cómo puede ser que una persona que conoce a Dios, que ha experimentado que Dios es real, vuelva a hábitos, ¿sí?, naturales? Vuelva a ser egoísta, irreverente a la presencia, no ser agradecido a Dios en su vida. Decirle y ponerle la mano al que tenés al lado y decirle, te bendigo, pedazo de bendición, pero quiero que sepas que vos no sos bueno, el único bueno es Dios. Necesitamos entender eso. Necesitamos entender que el único bueno es Dios, no nosotros. Y que si nosotros tenemos un corazón quebrantado delante de la presencia de Dios, es ahí donde el Espíritu Santo puede manifestarse a través de nuestras vidas. Es ahí donde nosotros rendimos, ¿qué cosa? Nuestra voluntad. El hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro capricho, ¿sí? Es ahí donde Dios empieza a tener lugar en nuestras vidas. Por eso estamos en un cuerpo pecaminoso, donde todos los días tenemos esa batalla, donde el Espíritu te dice que si, donde la carne también te dice, donde también hay una lucha, donde el Espíritu Santo te está llevando a hacer la voluntad de Dios, pero la carne te dice no. Porque la carne busca su propia conveniencia, su propia comodidad. Hoy no vinieron muchos por el frío, por ejemplo. Pero muchos dijeron, yo, que a pesar del frío, yo voy a arrebatar lo que Dios tiene para mí. Entonces esa lucha, algunos vencieron, otros no. Y eso es una guerra continua que está habiendo.
A la carne le gusta comer mucho. ¿Cuántos dicen amén? Son todos espirituales. Pero es así. A la carne le gusta. A la carne le gusta hablar tontería. ¿Cuántos dicen amén? A la carne le gusta chismear. ¿Eh? ¿Es así o no? Sí. Y esa es la tendencia de la carne. A la carne le gusta hacer cosas mías raras, que van en contra de los propósitos de Dios. A la carne le cuesta perdonar, le cuesta reconocer el error, le cuesta decir perdón, le cuesta decir y empezar a hacer las cosas bien. Por eso necesitamos convencernos que no somos buenos. Porque cuando vos te crees que sos bueno, montás una estructura, un orgullo, una soberbia en tu vida, una estructura donde vos mismo le estás diciendo, yo soy bueno, el otro no. ¿Y por qué tengo que cambiar yo? ¿Por qué no cambia él? ¿Escuchó esa frase? El que yo no tengo que cambiar, yo no tengo que cambiar nada. El que tiene que cambiar es el otro. ¿Por qué, Señor? Y a veces simplemente orgullo de no cambiar, de creernos que somos buenos. Así que ponele la mano a tu hermano y decirle, ¿cuándo vas a entender que uno sos bueno? El único bueno es Dios. El único bueno es Dios. Solo Dios es bueno. Pero cuando nosotros nos sometemos al gobierno del Espíritu Santo, cuando nosotros nos sometemos a la guía y a la dirección del Espíritu Santo, entonces es donde nosotros le decimos, Padre, que no se haga mi voluntad. Porque tu voluntad, ¿cuál es? No perdonar. Se portó mal. Ahora va a ver. Tu voluntad es contraria a la de Dios. Ay, ¿cómo puedes consolidar a gente rebelde? ¿Cómo puedes consolidar si no lo haces con el amor ágape? ¿Tu tendencia cuál es? Yo hice mi parte, ¿no? Yo llamé, yo mandé mensaje, yo le visité y estamos re justificados, ¿no? Re justificados. Imagínate que digas, bueno, yo ya hice todo, te di 20 oportunidades, ya no te doy una más. ¿Qué hacemos? Decirle, el único bueno es Dios. El único bueno es Dios. Pero Él quiere que nosotros tengamos ese corazón. Y para eso nosotros necesitamos someternos al gobierno de Dios. Someternos al gobierno del Espíritu Santo y decirle, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y es ahí donde tú le dices, yo ofrendo, Señor, mi voluntad a ti. Yo ofrendo, Señor, mis caprichos a ti. Yo ofrendo, Señor, mis ideas, mis pensamientos, mi manera de ver o de hacer las cosas. Yo lo rindo, Señor, a ti. Arranca, Señor, todo esto que está, Señor, en mi vida, que lo único que es una tendencia, Señor, a ser rebelde, a hacer tu voluntad. Porque la tendencia continuamente es ir en contra de la voluntad de Dios. En contra de hacer su plan, su voluntad. Entonces usted vive una vida quebrantada cuando usted está en esa sintonía. Y en esa sintonía es donde usted hace ese chequeo, Señor. Señor, líbrame de la rebelión. Líbrame de esos pecados, Señor, internos. Porque a veces nosotros somos más de, el pecado exterior. Viste, cayó, mira, fumo, mira, hizo, todo lo exterior. Pero los pecados más fuertes son los internos. Los que no se ven, los que aparentan, los que usamos a veces una apariencia de piedad, pero por dentro somos rebeldes a la autoridad, somos rebeldes a Dios, somos rebeldes a los planes y a los propósitos de Dios. Y no queremos bajar nuestro ego, queremos siempre tener la razón y la verdad. Por eso la Biblia dice que el que se humilla será, pero el soberbio, Dios lo resiste. Dios resiste a la persona soberbia.
Y muchas veces retrasamos propósitos de Dios, retrasamos un montón de cosas que hace tiempo ya se tenían que haber soltado simplemente por el orgullo de no cambiar o reconocer, ¿me entendés?, que hicimos malas cosas. Por eso el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Corintios y le habla de esto. Los Corintios era una iglesia que te discernían hasta el número de documentos. Te discernían hasta qué calzón y qué colores tenía. Mira. O sea, la iglesia de los Corintios fluía en los dones. Pero Pablo veía otra cosa, veía algo más, un camino más excelente. Un camino más excelente. Ahora, fíjese algo. ¿Cuántas veces ha pasado, y yo lo he visto en muchas cruzadas, donde mucha gente llega a los pies de Cristo? Llegan miles, pero ¿cuántos quedan de esos miles? Hay actividades evangelísticas de ganar almas para Cristo. Se conectan mucha gente con entregas, llorando y entregando su vida a Jesucristo. Pero ¿cuántos quedan de esas personas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa? La gente no permanece por el egoísmo, por el pecado que mora en aquellos que tienen que llevar el mensaje de salvación. Decirle que tenés al lado, deja de creer que vos sos bueno. El único bueno es Dios. Esa gente no permanece por la falta de consolidación, por la falta de afirmación. ¿Por qué? Por el egoísmo de nuestra naturaleza pecaminosa. El egoísmo por el pecado. El egoísmo de pensar solo en lo mío, en mi casa, en mi sanidad, en mi vehículo, en mi gloria, en mi fama, en mi ropa, en lo mío. El egoísmo solo de pensar en uno, miles se están perdiendo. Miles están yendo al infierno. ¿Por qué? Por esa cultura de pecado que mora en nosotros. Por eso la importancia del quebrantamiento. Mire qué fuerte es la cultura del pecado, que a un niño, aunque es niño y es chiquitito, tiene una frase. Le dicen, este juguete es mío, esta pelota es mío, esta es mío, todo es él. Ya la cultura ya está insertado desde su niñez por la cultura de pecado. Entonces, ¿por qué pasa esto? Por la maldad, por el cuerpo pecaminoso, por el cuerpo carnal, porque hay una tendencia a hacer lo malo. Entonces, nosotros necesitamos que Dios desate en nosotros su carácter. Diga conmigo, Señor, dame tu carácter, Jesús. Dame el carácter que tú tenés para convertirme en tu visión. Yo renuncio a la sangre de mis antepasados. Renuncio a la maldición, a la cultura de la tierra, a la maldición del egoísmo, a la maldición de la rebelión. En el nombre de Jesús, renuncio a la maldad. Renuncio a toda maldad, a todo pecado que haya en mi ADN y que me lleva a tener la tendencia continua a ser egoísta. En el nombre de Jesús, límpiame, Señor. Amén. Por eso la importancia de continuamente nosotros tener un corazón quebrantado. Si nosotros no tenemos un corazón quebrantado, hay miles de personas que se están perdiendo sin Dios. Estamos teniendo muchas familias que se están conectando. Invasión del Amor de Dios tiene un trabajo de impacto territorial, donde muchas familias estamos logrando alcanzar.
Pero la clave no es alcanzarla, sino es que las personas se conecten al reino y cumplan el propósito de Dios en sus vidas. Y eso solo puede hacerlo personas que tengan un corazón quebrantado. Personas que realmente permitan que el gobierno de Dios se establezca en sus vidas, en sus corazones. ¿Para qué? Para que veamos la gloria de Dios y se cumpla lo que dice la Escritura, para que la tierra sea llena de su gloria, así como las aguas cubren la mar. Y eso es una realidad, pero es una realidad con corazones quebrantados que permiten que el gobierno de Dios se manifieste en sus vidas. Pero la iglesia necesita entender esto y prepararse para poder consolidar, para poder estar levantando a esas generaciones, a esas familias que necesitan atención. Diga conmigo, necesitan atención. Necesitan que le limpie los pañales. Necesitamos ser como esa mujer que después se convirtió en mamá. Y esa mujer que se convirtió en mamá dejó de vivir para ella, para empezar a vivir por su hijo. Porque su hijo se levanta a las 3 de la mañana, esa madre se levanta. Si su hijo se ensucia, esa madre lo va a limpiar. ¿Sabes por qué? Porque esa mujer dejó de ser mujer para convertirse en mamá. Y cuando ya se convirtió en mamá, ya dejó de vivir para ella. Ya vive para su bebé. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, nosotros necesitamos entender que la obra que hizo Cristo en la cruz, la hizo, pero depende de nuestra relación con Dios, que esa obra siga en crecimiento. Si tú no vives una vida quebrantada, si no vives una vida en relación continua con Dios, te va a costar un montón cumplir el llamado de Dios. Porque cuando tú vives un corazón y tienes un corazón quebrantado, el amor ágape va a fluir. Es ahí donde tú le dices, Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. Y más allá de las circunstancias que pueden haber a tu alrededor, problemas o lo que fuera, cuando tú amas, entonces vas a ir más allá del común de lo que hace la gente. Vas a poder cumplir el llamado de Dios. Vas a ir esa milla más, aunque no te lo hayan pedido, pero lo vas a hacer por amor, por compasión, por escuchar estos testimonios. Estos testimonios hablan de gente que fueron conectadas, pero hubo alguien que se encargó para ir a buscarlos. Hubo alguien que puso un colectivo ahora. Gracias a Dios por los 4 colectivos que hoy salieron. Pero hay gente que está diciendo, yo entiendo, Señor, que esa gente está necesitando de vos. Necesitamos dejar de mirar en el egoísmo personal y dejar que el amor de Dios comience a manifestarse a través de nuestras vidas, para poder realmente llevar esa transformación a aquellas personas que lo están necesitando. Si en un hospital nacen 100 chicos, pero de los 100 chicos viven solamente 3, ¿qué van a hacer con el doctor y con todos los enfermeros y todos los que están ahí? Necesitamos entender que no podemos estar teniendo bajas si la gente se está salvando. Tenemos que dejar de ser irresponsables, primeramente con nuestra relación con Dios. Porque si tu relación con Dios está bien, estás con un corazón quebrantado continuamente y dejas de pensar en tu ego. Y estás con un corazón alineado para poder levantar al caído, para poder recibir a los hijos pródigos y no tener el corazón del hermano mayor, que cuando vio que el hijo pródigo vino, se enojó. Necesitamos tener un corazón alineado para poder manifestar el amor ágape. Me impacta lo que dice Filipenses 2:5. Y eso es lo que en este tiempo nosotros necesitamos tener de parte de Dios.
Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Jesucristo. ¿Qué más dice? Que no el ser semejante a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo dice la Escritura? El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación, por tomarse, ser igual a Dios, sino que más dice, sin embargo, se despojó, es un lenguaje más viejo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué más? Y estando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso que los que se humillan serán exaltados. Pero ese es el sentir que tiene que haber en nosotros, el mismo que estuvo en Jesús. El mismo. Porque ese es el camino al servicio. Ese es el camino al liderazgo. Ese es el camino a crecer. Muchos dicen, yo quiero crecer. Ese es el camino. Ese es el sentir que tiene que haber en nosotros. Para que sea Dios y no nosotros, a través nuestro. Para que nosotros podamos afirmar y consolidar, porque no es en tu fuerza, no es en tu capacidad, es con el amor ágape de Dios. Por eso le hablé de la diferencia de los tipos de amor. Si lo haces con el amor filio, que es el amor de amistad, me le hiciste una, me le hiciste dos, la tercera fuiste. El egoísmo cierra las puertas a que la gente llegue a Dios. Porque estamos viendo solamente en nuestra propia necesidad. Pastor, ¿está mal que yo anhele tener mi casa? No, no está mal. El tema es cuando todo eso es una prioridad para vos y no es el reino. El tema cuando para vos es una prioridad el ministerio y no la relación que vos tengas con aquel que te llamó al ministerio. Porque cuando eso ocurre, empezás a hacer todo mecánicamente. Empezás a predicar mecánicamente, ya no llorás por la gente, ya te da lo mismo si la gente viene o no, ya te da lo mismo si un colectivo se llena o no, ya no estás pensando o adelantándote, ¿me entendés?, a los hechos, porque alguien que está en la pasión, alguien que está en el amor ágape, está todo el tiempo, como dice mi esposa, hasta los chicos le dicen amén, le dicen, no, perdón, no, pero ¿por qué? Porque estás conectado. Cuando tú no estás conectado, estás mucho en el ego. Vienes por los panes y los peces. Y si no se dan los panes y los peces, bueno, vas a buscar a otro que te lo dé. Pero cuando vos estás conectado, ¿me entendés?, a la fuente que es Dios, el amor de Dios va a fluir a través de tu vida. Y todo lo que vos hagas te va a ir bien. Todo lo que vos hagas te va a ir bien. Porque cuando estás conectado al amor ágape, tú sirves con alegría. Tú das con alegría y Dios bendice al dador alegre. Dios bendice a la gente que está conectada y lo hace con sabiduría espiritual. Es ahí donde vos tenés que despojarte de lo viejo. Claro que a la mañana no te dieron ganas de levantarte a orar, pero cuando tú te levantas y dices, oh alma mía, alaba a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus pecados, el que sana tus dolencias, el que te rejuvenece como las águilas. Él es el que hace bien y misericordia. Entonces tú comienzas a alabar, comienzas a exaltarle, comienzas a rendirle tu vida y le dices, acá estoy, Señor. Señor, renuévame, te necesito, lléname. Señor, necesito de ti. Porque la gente no necesita de mí, necesita de ti. Necesita de tu presencia. La gente no está necesitando de vos, necesita de Dios a través de tu vida. Y para eso necesitamos tener corazones quebrantados que entiendan Filipenses 2:5. Que ese sentir que hubo en Jesús también está en ti. Jesús se la pasaba orando para eso. Él era Dios, pero él necesitaba la relación. Si no tienes relación, no puedes dar de Dios. Podrás hacer cosas mecánicas.
Pero la gente necesita de Dios, necesita lo sobrenatural, necesita el poder de Dios. Y eso ocurre cuando tú tienes una relación. Por eso la importancia de tener esa relación con el Espíritu Santo. Diga conmigo: Espíritu Santo, ayúdame a amar a la gente. De tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo. La naturaleza divina es amor. La esencia de Dios es amor. La materia, si quieres decir, es amor. Y cuando eso está en tu vida, Dios está. ¿Cómo podemos decir amar a Dios si no amamos a nuestro hermano que vemos? ¿Cómo podemos decir que nosotros amamos a Dios y no podemos perdonar? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y no podemos dar lo mejor a aquel que necesita, le damos lo que sobra? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no estamos amando lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Tu familia, tus hijos, las familias, esos bebés espirituales. ¿Cómo podemos decir amar a Dios y en nuestro trabajo nos avergonzamos de ser llamados hijos de Dios? El egoísmo, el pecado que mora en nuestros corazones, si nosotros no tenemos una relación con Dios y buscamos la relación con el Espíritu Santo y quebrantamos nuestro corazón delante de su presencia, nos es muy difícil manifestar el amor de Dios. Vamos a ver una casa de paz, no tengo tiempo. Esa frase, no tengo tiempo, no puedo, estoy ocupado, tengo muchas cosas que hacer, que se ocupe otro. Esas frases son comunes cuando el amor de Dios ya no está más en tu vida, cuando el egoísmo entró en tu vida. Por eso tienes que cuidar tu corazón. Tu corazón tiene que estar en un quebrantamiento continuo, continuo. Diga conmigo: continuo. Por eso la importancia de la oración. Por eso la importancia es que vengas a la oración. Cuando tú no vienes a la oración, el único que pierde eres tú. Porque el egoísmo nunca te va a hacer florecer nada en tu vida. El egoísmo lo único que te hace, ¿me entendés?, es encerrarte en tu propio ego. ¿De qué te sirve que hables bonito y no tengas amor? ¿De qué te sirve que hables montón de lenguas? Vas a ser como un metal que resuena. ¿De qué te sirve conocer y profetizar y soltar palabra y hablar bonito si no tienes amor? Por eso el amor se manifiesta y se demuestra. El amor no es decir te amo, es manifestarlo. De tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo. Si tú dices amar a Dios, demuéstraselo. Decirle al que tenés al lado: si tú dices amar a Dios, demuéstraselo. ¿Y cómo se lo demuestro? Ama lo que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama? ¿Quieres tocar el corazón de Dios? Ama a la gente. Salva al que necesita. Comparte tu pan con el hambriento. Ayuda al necesitado. Restaura a esa familia. Estás tocando el corazón de Dios de esa manera. ¿Y sabes qué? Lo que vos estás necesitando viene por consecuencia. Ni siquiera se lo vas a pedir y Él te lo va a dar. Pero necesitas volver otra vez a entender que necesitas poner a Dios en primer lugar, a las familias en primer lugar, lo que Dios ama en primer lugar, tu relación con Él en primer lugar. Por eso decirle: Espíritu Santo, ayúdame a amar a la gente. Quiero ir más allá de las metas. Quiero ir más allá, Señor. Quiero amar a la gente. No quiero, Señor, hacer las cosas por hacer, por llenar un reporte.
No quiero, Señor, hacer o servirte, Señor. Señor, no. Quiero hacerlo por amor. Por amor. Ese es el deseo que tiene que haber en tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por alguien? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por una familia? ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste en la presencia de Dios orando por otro, no por vos? No por tus hijos, no por tu negocio, no por tu casa, no por tu sanidad. ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste en la presencia de Dios y clamaste por esa familia para que se conecten con Dios? ¿Qué es lo que te mueve a servir a Dios? ¿El ego personal? ¿Un púlpito? ¿Un micrófono? ¿Que la gente te aplauda? ¿Un ministerio? ¿Un nombre? ¿Qué es lo que te mueve? Dios está llamando a que te vuelvas a tu primer amor. Dios te está llamando a que te vuelvas a encender por pasión en su presencia. Necesitamos tener un corazón quebrantado todos los días. Necesitamos tener un corazón que realmente esté quebrantado en la presencia de Dios. Ahí donde estás, inclina tu rostro y habla con Dios. Y dile, Señor, yo necesito de ti. Necesito, Padre, cada día. Despierta, Señor, en mi corazón esa hambre por tu presencia. De reconocer que te necesito, Señor. Que sin vos no lo puedo hacer, Señor. Perdóname, Señor, por haber dejado mi relación contigo. Habla con Dios, Él conoce. Sabes, Él te ama a pesar de que tú le fallaste. Aunque tú eres infiel, Él permanece fiel. Sus promesas están sobre tu vida. Él no rechaza a nadie. A nadie. No importa lo que tú hayas hecho, el pozo que hayas caído, Él te ama igual. Pero Él, cuando tú le dices, acá estoy, Señor, te necesito. Ahí le estás dando lugar al Espíritu Santo a obrar en tu vida. Le estás dando lugar al Espíritu Santo a que Él te llene, a que Él te toque, al que Él te renueve, al que te fortalezca. Él te está diciendo, vuelve a mi intimidad. Vuelve a ese lugar de intimidad. Vuelve al lugar del tabernáculo. A ese lugar de intimidad donde tú y yo estábamos. Donde no había otra cosa más importante que era la presencia de Él en tu vida. Reconócelo. Dile, Señor, no hay nada más importante que tu presencia en mí. Mi familia no es más importante que tu presencia. El ministerio no es más importante que tu presencia. Las almas no son más importantes que tu presencia. Señor, porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Señor, ayúdame. Vamos, habla con Dios ahí donde estás. Dios está renovando en esta hora. Dios está renovando el ministerio en tu vida cuando tú te quebrantas. Dios está renovando el llamado. Dios está renovando tu vida. Dios está obrando en esta mañana. Hoy es una mañana donde Dios quiere usarte, pero no ya de la misma manera. Porque el amor de Dios es lo que te va a llevar a que realmente haya un avivamiento poderoso. Un avivamiento poderoso. El mundo necesita ese avivamiento. Jesús oró y dijo, Padre, que el amor que hay entre nosotros esté también en ellos, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ese es el amor de Dios. Por eso en esta mañana yo quiero invitar a personas que entienden que tienen que volver a hacer un pacto con Dios, de volver al tabernáculo, al lugar íntimo con Dios, al lugar de intimidad, donde todo fluye, donde tú te quedas expectado por la grandeza de su presencia. Ese lugar está abierto en esta mañana para tu vida. Ese lugar está abierto para que tú entres y para que tú empieces a vivir lo grande de Dios nuevamente en tu vida. Pero vuelve a ese primer amor, vuelve otra vez al amor ágape, vuelve otra vez a encender tu vida de pasión por Él.
Ese es el amor que te lleva a servir con excelencia. Ese es el amor que te lleva a que todo lo que tú hagas tenga el sello de Dios, donde la presencia de Dios invade esas vidas, esas familias. En esta mañana ponte de pie. Aleluya. Sí,